Hola, ¿cómo están? Un gran gusto de saludarlos. Muy buenos días. Tengan todos ustedes allá en Latinoamérica y en Estados Unidos y en todo lado donde estemos. Estoy muy contenta. A mis espaldas uno de los palacios más importantes de Rusia, nada menos que en San Petersburgo. Pero ya vamos a hablar de este lugar maravilloso donde nos encontramos. Quiero conversar en este momento con una persona aquí de San Petersburgo, una mujer muy especial, Ana. Les presento a Ana. Qué gusto que estés con nosotros. Encantada. Buenos días. Y primero que nada, Ana, felicitaciones a todos en Rusia porque se lo hicieron con el Mundial, ¿verdad? Todavía me imagino que están celebrando eso. Sí, la gente está muy contenta, señores. Es que era una gran fiesta para todos nosotros. Hemos hecho muchísimo para construir los estadios, caminos, hacer toda la infraestructura, muchos cambios tuvimos y claro que la gente esperaba a los huéspedes, los turistas de todo el mundo. Y nos gusta mucho que la gente que vino a Rusia han conocido la vida auténtica que tenemos, sí, sin rumores, sin diferentes mentiras, pues pudieron ver cómo vivimos, cómo somos y bueno, de qué respiramos. ¿De qué respiramos? Bueno, antes de continuar hablando un poquito, vamos a explicar este lugar maravilloso, por cierto que nos ha hecho un día lindísimo, porque cuando llegamos a San Petersburgo nos decías que generalmente pues es oscuro, obviamente el invierno golpea fuerte acá, hay que aprovechar ahora el verano que estamos un poquito abrigados, pero ¿dónde nos encontramos? ¿Qué nos puedes explicar? Ahora, señores, estamos en las afueras de San Petersburgo, a unos 30-35 kilómetros al sur de la ciudad, en el pueblo que se llama el Palacio de Catalina. Pueblo se llama Pushkin o Aldea Real, y el palacio que vemos aquí es el Palacio de Catalina. De Catalina. Catalina en honor de la emperatriz rusa Catalina I. Precioso, precioso, sí. Y vemos que los colores, esto, gran parte de lo que nos estabas contando ahora es que mucho fue destruido, ¿verdad?, por la Segunda Guerra Mundial. Sí, el palacio tiene una historia bastante interesante y en parte bastante triste, porque fue fundado a principios del siglo XVIII por el emperador ruso Pedro I. Estas tierras fueron regaladas a su segunda esposa Catalina I. Después el palacio fue reconstruido a mediados del siglo XVIII para la hija de Pedro, Isabel, después para la famosa emperatriz rusa Catalina II o Catalina la Grande. Pero a mediados del siglo XX, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, el palacio fue totalmente destruido por los alemanes nazis. ¿Sí? Por eso durante muchísimos años tuvimos aquí los trabajos de la restauración y hasta hoy día siguen estos trabajos de la restauración. Muchos salones ya están restaurados, ya se puede disfrutar del Salón de Oro de 1000 metros cuadrados, del famosísimo Salón de Ámbar, de muchos otros, pero queda mucho para hacer y para devolver la belleza. Bueno, yo realmente es la primera vez que estoy en Rusia y estoy admirada. Obviamente San Petersburgo es una ciudad turística, me ha llamado la atención pues todo lo que hemos aprendido, que es una ciudad fundada hace un poco más de 300 años, ¿no? Sobre unos pantanos, y Pedro el Grande, como se le llama, es una persona muy estudiada, él fue el que se empeñó en fundar San Petersburgo, que luego pasó a ser Leningrado. Todo eso es importante recordarlo, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo fue esa transición? La ciudad es bastante joven, tiene la edad de 315 años, pero durante su historia ha sobrevivido muchísimo. Varias guerras, revoluciones, 3 revoluciones rusas tuvimos aquí, y el famoso asedio, el horrible asedio que no tiene nada parecido en toda la historia de la humanidad, cuando durante 900 días, desde 1941 hasta 44, la ciudad fue sitiada por los alemanes y solo de hambre murieron más de 1 millón de personas en nuestra ciudad, más de 500.000. ¿Solo en esta ciudad? Solo en esta ciudad. En total, la Unión Soviética perdió más de 30 millones de habitantes. Por cierto que, bueno, volviendo un poco a San Petersburgo, recordar que aquí tienen 6 millones, ¿no?, de habitantes. Ahora sí, unos 6 millones. Sí. En 1500
No sé si el centro de la ciudad, la misma ciudad es como 600 kilómetros cuadrados y con las afueras ocupa el territorio de más de 1.500 kilómetros cuadrados. La ciudad fue fundada en los pantanos y claro que nadie creía que era posible y que algún día fuera posible construir aquí la ciudad, pero Pedro I hizo este milagro, fundó la ciudad y después la ciudad floreció y se convirtió en la capital rusa, en la capital del Imperio Ruso Ortodoxo Cristiano. Que después pasó a ser a Moscú, ¿no? Luego con la revolución. Sí, después de la revolución la capital fue transferida otra vez a Moscú y ahora San Petersburgo es la segunda ciudad más grande de Rusia. Hablemos un poquito, cambiemos de tema, y es un poco la pregunta que hacíamos al inicio y la conversaba contigo fuera de cámara, Ana, el sentir ruso, por lo menos reflejado en ti, sobre pues las noticias internacionales, el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, el presidente de ustedes, Vladimir Putin, y también pues esta noticia que ha sido publicada, ha sido difundida en Estados Unidos, de que supuestamente pues 12 personas en Rusia estarían involucradas en alterar, en haber impactado de alguna manera las influencias, haber impactado el resultado, dicen, en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Han sido, pues, esto ha impactado también la política en Estados Unidos, pero nos interesa saber qué piensan los rusos sobre esta versión. Bueno, en general, claro que nos interesa ahora construir el país moderno, democrático, vivir en paz con todos los países del mundo, incluso los Estados Unidos. Y después de que se acabó el comunismo aquí, la gente ya tiene la posibilidad de viajar, de ver el mundo, y por eso disfrutamos de nuestra vida moderna, de la libertad, de muchas oportunidades. Es que estamos un poco preocupados por los problemas políticos y que ahora las relaciones entre nuestros dos países, los Estados Unidos y Rusia, son bastante intensos, pero la verdad es que esta información que también llegó a Rusia sobre la influencia de los poderes rusos en las elecciones en Estados Unidos, inicialmente nos hizo reírse, ¿sí? Porque para nosotros es como una anécdota. Ahora cuando lo oímos muchas veces por la televisión, porque aquí tenemos también noticias, nos cuentan sobre lo que pasa en diferentes países y en Estados Unidos también, y cuando ya entendemos que en Estados Unidos realmente la gente está hablando de esta posibilidad de la influencia de Rusia en las elecciones, no podemos entender cómo la gente en Estados Unidos lo cree, ¿sí? Porque estamos segurísimos de que no tenemos nada que ver con todo esto, y la verdad es que yo no sé cómo el país tan grande como Estados Unidos realmente puede pensar que otro país sí puede influir en las elecciones, cuando todo está protegido, cuando tienen el nivel de seguridad y influir en la gente, no sé, influir como lo hicieron electrónicamente, no sé. ¿Y tú crees que lo que tú nos estás contando refleja el sentir y el pensar en general en Rusia, se podría decir, de los rusos, de la población? Sí, la gente está absolutamente segura de que Rusia no tiene nada que ver con todo esto, que son batallas políticas entre los partidos, entre los políticos en los Estados Unidos, que es la cosa interior, y que solo es el método de manipular la opinión pública o algo así, porque la verdad es que solamente sonreímos cuando oímos esta información y no lo tomamos en serio. Bueno, muchas gracias por ese capítulo y como yo decía, pues
Es una opinión importante de una persona muy preparada como tú, Ana, habitante aquí de San Petersburgo. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo es la vida aquí en Rusia. Es un país tan grande, que tú nos contabas antes, que inclusive hay lugares donde es imposible que tú conozcas o visitarlos, inclusive es más fácil quizá visitar otros lugares de Europa, pero en San Petersburgo, ¿de qué vive principalmente? ¿Cuál es el motor de esta ciudad? ¿Es el turismo? No, San Petersburgo es una ciudad grande, pero aunque en verano tenemos mucho turismo y no es así, la ciudad no vive del turismo, la mayor fuente de ingresos es industria. En San Petersburgo tenemos más de 700 empresas industriales, en su mayoría es la industria militar que se quedó aquí desde la época antigua, se quedó la industria metalúrgica, la fabricación de coches, porque el clima de San Petersburgo no permite tener el turismo aquí durante todo el año, lo tenemos durante 3, 4, a veces 5 meses del año, y principalmente en verano, y gracias a la posición geográfica, que es el puerto marítimo, puerto fluvial, por eso muchísima gente viene en los barcos cruceros. En general la vida, claro que después de que cayó comunismo se cambió bastante, pero es bastante difícil hablar en breves palabras sobre la situación económica en Rusia, porque es diferente. Rusia es un país enorme y por eso es difícil comparar la vida en Moscú, en San Petersburgo y en alguna aldea lejana, por ejemplo. La gente vive diferente y Moscú, por ejemplo, claro que es el centro de todo, es una ciudad bastante rica y allí el nivel de la vida es bastante alto. San Petersburgo parece más a Europa, no sé, a nivel de algunos países europeos. Y tiene mucha influencia artística y cultural, ¿verdad? Sí. Sí, pero la vida en las aldeas pequeñas, en los pueblos pequeños, todavía no es muy buena y mucha gente trabaja todos los días, pero tiene salarios bastante bajos. Bueno, Ana, ¿cuánto necesitaría ya para terminar? Y agradecidísima con quienes están acompañándonos. Un gran saludo aquí desde San Petersburgo. ¿Cuál es el presupuesto que necesita un turista para venir, por ejemplo, a pasar? ¿Qué es lo ideal? ¿Pasar 2 días, 3 días, una semana? Bueno, yo me quedaría un mes, estoy enamorada de esta ciudad. Sí, bueno, bienvenido siempre a San Petersburgo. Pues yo creo que para ver la ciudad y las afueras, un turista necesita unos 5 días, 4, 5, 6, 7 días, así, para visitar el Hermitage, por ejemplo, la Catedral de San Isaac, la Catedral de San Pedro y San Pablo, que está en la fortaleza. Que ahora vamos para allá. Sí, ¡qué emoción! Peterhof también, hoy vamos a disfrutar del jardín, el Palacio de Catalina, porque hay monumentos que están en las afueras, entonces necesito como mínimo 6, 8 horas para visitar uno de esos lugares de interés. Y cuéntame, el presupuesto, me imagino que varía obviamente dependiendo, pero como ¿cuánto presupuesto se necesita para venir a San Petersburgo? Ahora en San Petersburgo hay hoteles de diferentes tipos, hay hoteles de 2, de 3 estrellas, de 5 estrellas, por eso todo eso depende. Solamente lo que cuestan las visitas, por ejemplo, de todos los museos más importantes por persona, son unos 200 euros por persona en total, sí, para visitar. Y cuéntame una cosa que a mí como periodista, yo creo que a ustedes también me interesa muchísimo, y es cómo y a dónde puedo descubrir a los habitantes. ¿Hay un mercado local? ¿Cómo puedo hablar? Bueno, no puedo hablar porque no sé el idioma, me encantaría, pero comunicarme y descubrir al ciudadano de San Petersburgo, descubrir al pueblo. ¿Cómo puedo hacerlo? Por supuesto que esto nos encanta, pero son ¿hay turistas, alguna forma? Son turistas aquí todos, sí. Exacto. Bueno, por ejemplo, entre Moscú y San Petersburgo hay muchas diferencias. Siempre 2 ciudades grandes siempre eran rivales y existía la competición. Pero hay un rasgo que diferencia estas 2 ciudades. Es que cuando vienes al centro de Moscú es absolutamente imposible ver a los moscovitas aquí. Preguntar cómo se va y dónde está, todos son turistas, no lo saben. Aquí en San Petersburgo
muchísima gente se disfruta de pasear por el centro de San Petersburgo, por la avenida principal, que se llama la avenida Nevsky, que siempre está llena de gente y siempre está llena de los habitantes que es la gente muy abierta, muy amistosa, y si un turista pregunta algo no solo le van a explicar, y en la mayoría de los casos le van a llevar al lugar que está buscando el turista. Ese es el lugar que me hasta encanta. si no hablan nada, pues en el mapa que van a decir, van a hablar el ruso, a dónde ir y bueno, y van a contar muchas Parece cosas. muchos en Latinoamérica, entonces, que somos así. Ana, te quiero dar las gracias, y de paso, de verdad, todos ustedes, si necesitan una guía en español, Ana es una maravilla. Yo voy a taguearte ahí para que puedan conseguir toda la información. Muchísimas gracias. No. Bienvenidos a San Petersburgo. Disfruten. Gracias, Ana. Te agradecemos muchísimo por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Chao.